¿Cómo están? Vamos a ver lo que es el, el sistema más, podría decirle, más importante del automóvil, el funcionamiento de lo que es el motor. Pues vamos a ver lo que es la masa de aire que ingresa pues al múltiple de transmisión para posteriormente llegar a lo que es la cámara de combustión. Pues como bien dice, es muy importante saber cuánto de aire entra en el cilindro durante la carrera de admisión. Es necesario saber la masa de aire para poder determinar el tiempo de encendido, la cantidad de combustible a inyectar y el efecto de la EGR, de circulación de gases de escape. Bien, como bien se dice, es necesario saber cuánto de aire ingresa a lo que es en la cámara de combustión o bien se dice el cilindro para saber el tiempo de encendido. Si nosotros, por si acaso, nosotros no supiéramos cuánto de aire ingresa en los cilindros, ya, tanto que se da en la carrera de admisión, pues no sabríamos o no supiéramos cuánto de inyección debería tener dentro del cilindro, tanto de inyección de combustible, y posteriormente, pues, en qué momento se va a dar el tiempo de encendido, ¿no? Entonces, para eso es muy importante saber cuánto masa de aire ingresa a lo que es el motor, ¿ya? La masa de aire depende de la presión de aire, el volumen del aire y la temperatura del aire. Se puede decir que un litro de aire pues, pesa 1.22 gramos cuando la temperatura es de 0 grados centígrados, equivalente a 273 grados Kelvin. La temperatura de aire es de 1 bar. También pues se puede decir que se aplica la ley de los siguientes, de los gases ideales, como bien presión por volumen sobre temperatura, igual a una constante. En lo que es el sistema de presiones, sabemos que todo el sistema del aire de admisión pues se basa en lo que es la presión atmosférica y según la apertura de la mariposa de obturación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del funcionamiento de un motor, pues estaríamos hablando cuando un motor está cumpliendo 4 ciclos. Uno de ellos es el más importante en el ciclo de admisión, donde se introduce pues el aire directamente por el múltiple de admisión, entrando a lo que es la cámara de combustión. Entonces, nosotros, pues para eso tenemos algunos componentes electrónicos, el cual determinan y controlan cuánto de aire pues, ingresa al motor para proceder a lo que es el tiempo de encendido y posteriormente también el tiempo de inyección, ¿no? Como vamos a observar, aquí tenemos una pregunta, ¿no? Donde nos dice qué factores determinan la masa de aire. Entre ellos tenemos el volumen del aire, la temperatura del aire y la presión del aire. Podría decir que los factores que determinan la masa de aire, pues es entre sí el volumen del aire. Vamos a ver si estamos en lo correcto, ¿no? Bueno, entre sí estarían los tres, porque aquí estaríamos hablando también de la temperatura, ¿no? La temperatura y la presión del aire. Eso serían, como bien se dice, determinar la presión del aire, el volumen de aire y la temperatura del aire. Entonces estarían estos tres factores, ¿no? Vamos a comprobar. Creo que sí, estamos en lo correcto. Posteriormente pasamos a los que es, bueno, ahí tengo una pregunta más, donde dice la unidad de control tiene que determinar la masa de aire en el cilindro. Ahora me dice clica el cilindro lleno de aire. ¿Cuándo sería la unidad de control tiene que determinar la masa de aire en el cilindro? ¿Cuál sería el cilindro aquí, en este caso del motor? Pues sería todo lo que se ve, toda esta parte donde está los puntos celestes, ¿no? Donde se están moviendo, pues sería lo que es la masa de aire, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo, donde nos dice, para poder calcular la masa de aire, la unidad de control debe disponer del volumen de presión y la temperatura de aire en el cilindro. Si bien se dice, el aire pues tiene un peso
un litro de aire tiene un peso de 1.29 gramos, cuando la temperatura es de 0 grados centígrados, equivalente a 273 grados Kelvin. La presión de aire es de un bar. De acuerdo con la ley de los gases ideales, se aplican las siguientes reglas. Hay unas reglas, ¿no? Que como bien hemos dicho, uno es cuando el volumen se duplica, la masa de aire también se duplica. Cuando la presión se duplica, la masa de aire también se duplica. Cuando la masa de aire se reduce a la mitad, es cuando la temperatura se duplica. Se quiere decir que si yo en el sistema que tengo, pues la temperatura de 10 aumenta a 20, quiere decir que mi masa de aire, pues si era 10, pues va a bajar a 5, ¿no ve? La masa de aire se reduce a la mitad cuando la temperatura se duplica. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Bien, pasamos a lo que es el siguiente capítulo. Aquí como vemos, en esta parte, pues los métodos de medición de la masa de aire, pues tenemos algunos componentes que son, entre uno de ellos estaría el sensor de temperatura de aire, ya que son algunos componentes que tenemos en el sistema de medición de aire, ¿no? Tenemos sensor de temperatura de aire, ¿ya? Que sería esta parte de temperatura, sensor de temperatura, ¿no? Sensor de temperatura. Luego tenemos lo que es el sensor MAP, presión absoluta de múltiple de emisión, que sería el sensor MAP, tenemos acá. Luego tenemos el sensor de medidor de flujo de aire, ¿ya? Que sería el sensor flujómetro, en otras palabras. Luego tenemos el sensor inductivo. Llamamos el sensor inductivo, ya que trabaja juntamente con el ángulo del eje cigüeñal, más conocido como un sensor CKP, que controla, bien sí mide la revolución del motor y el ángulo del eje cigüeñal. Y tenemos lo que es el caudalímetro. El caudalímetro, en esta parte lo podemos ver, ¿ya? Que controla el caudal de aire que ingresa al motor. Muy bien. Vamos al siguiente capítulo. Todos los motores pues cuentan con sensores, ¿ya? Sensores, como bien se dice, hay motores o vehículos que llegan con sensores de presión, sensores con sensores de flujómetro que controlan el aire y sensores con caudalímetros que controlan el caudal de aire. Pues en este caso pues vamos a ver un sensor más conocido como el método de presión, un sensor más conocido, sensor MAP, como bien se dice, presión absoluta de múltiple, ¿no? Que controla toda la presión que se genera dentro desde el múltiple, bueno, en sí sería desde el cuerpo de aceleración hasta la válvula de admisión o el cilindro, ¿no? Estaría en sí creando una presión absoluta dentro del múltiple, ¿no? Más que todo hasta la válvula de admisión. Este sensor, pues, es un método de presión que mide la presión del aire, ¿ya? Y la temperatura, pues, del aire también se encarga de medirlo un sensor de temperatura de aire, ¿ya? Estaría en esta parte, si podemos ver, un sensor de temperatura, que estaría aquí en esta parte incorporado, un sensor de temperatura. Acá tenemos el sensor MAP, que es sensor de presión, y acá tenemos el sensor de temperatura. Con estos dos sistemas, con estos dos sensores, podemos determinar el tiempo de encendido y el tiempo de inyección. Pues el sensor de temperatura del aire que está después de la mariposa para determinar la masa de aire. Bueno, así es la temperatura, la masa de aire que ingresa al motor, ¿no? En sí, estos sensores, este sensor en sí, el sensor MAP, pues puede controlar lo que es la presión dentro de los cilindros, podría decir, dentro de los cilindros controla toda la presión que se genera, porque sabemos que un pistón que está en punto muerto superior, al descender a punto muerto inferior, genera una presión en el punto de admisión.
¿Por qué? Porque estaría succionando aire. Mientras la mariposa esté cerrada, ya se genera una presión más elevada. Pero cuando la presión de la mariposa está abierta, estaría entrando más aire, pues la presión disminuye, ¿no? Entonces, y este sensor nos encarga de medir esa presión que se genera en el múltiple o el colector de emisión. Eh, Cuando bien se dice, eh, este sensor puede determinar la presión que se genera, puede controlar, mandar una información a la computadora de toda la presión que se genera dentro de lo que es el múltiple de admisión, pero lo único que no controla es la cantidad de masa de aire que ingresa. O sea, solo se encarga de controlar la presión que se genera para determinar el tiempo de inyección. Y entonces, pues la computadora tiene almacenado todos esos datos en la memoria. Hemos dicho que la computadora está conformada por dos memorias. Una es la RAM y otra es la ROM, ¿ya? Donde la memoria ROM tiene almacenado toda la información del funcionamiento del motor. Toda la información, el cual eh, se va a dar en el funcionamiento de los 4 ciclos del motor. Pero no tiene podría decirle, una información exacta de cuánto aire ingresa al motor. Pues entonces, al saber cuánta presión se genera dentro del múltiple de emisión, determina el tiempo de inyección. ¿Ya? Entonces, esto sería una desventaja, pues, se podría decir, una desventaja, el cual no te da exacto el tiempo de inyección. O sea, no se daría exacto con la cantidad de aire que se genera dentro de los cilindros. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de las cámaras o dentro de los cilindros se generan una cantidad considerable de carbonilla que los motores generan ya por su funcionamiento bueno, por su largo plazo de vida que tienen, pues generan una carbonilla, ¿no? Y eso también pues reduce la cámara de combustión y reduce en sí la cilindrada del motor por el hecho de que estaría reduciendo por la altura que se genera de la carbonilla, pues y eso pues no lo sabe la computadora. Entonces, por la cantidad de presión de presión que se genera en el cilindro, por la presión que se genera en el múltiple, el sensor lo detecta. Sabemos que el sensor es un sensor dieléctrico, ¿ya? Que se deforma. Tiene un chip de silicón, el cual varía su resistencia según su deformación. Y es alimentado por 5 voltios. Esos 5 voltios pues varían de acuerdo a la deformación del sensor según la presión que se genera dentro del múltiple de admisión. Y al generarse, pues eso, la computadora inyecta según los datos establecidos que tienen guardados, almacenados, ya, desde fábrica, pero sin darse cuenta cómo está trabajando la cantidad de volumen de aire, la masa de aire que ingresa a los cilindros. ¿Por qué? Porque sabemos que no sabe el estado que se encuentra en los cilindros, el estado de la carbonilla, cómo estaría funcionando, pues bueno, esa es la desventaja que tiene, ¿no? Trabaja por la presión que se genera en el múltiple de admisión. Esto sería el método de presión. Muy bien. Pasando a lo que es en las pruebas que vamos a hacer. Como bien se puede observar, acá tenemos un sensor MAP, un sensor de temperatura de aire. La pregunta me dice, eh, bueno, vamos a volver a la primera pregunta. Pues vamos a ver con cuál sensor trabajemos. Me dice que al estar sensores correctos, está diciendo que trabajemos con un sensor eh, en sí que sería un caudalímetro, ¿no? Pues, bueno, vamos a ver, un sensor que trabaje con método de presión serían los sensores MAP. Estos sensores de acá serían los sensores y el sensor de temperatura. Estos dos sensores serían los únicos sensores ideales o los sensores adecuados para trabajar en un método de presión, ¿no? Vamos a ver si es correcto, creo que sí. Vamos a la siguiente. Eh, Como bien dice, ¿qué sucede cuando le aceleras al motor? Una de las primeras preguntas que tengo
Cuando yo acelero el motor, pues vamos a ver con este sensor de presión y sensor de temperatura, qué es lo que pasa, qué sucede. Vamos a acelerar, creo que veo dos movimientos, uno de que es la presión del colector de emisión y otro que es la masa de aire. Pues entonces voy a poner como respuesta, ya está, ya no, lo que está aquí, uno que es la presión en el colector de emisión se aumenta, la masa de aire pues aumenta y la válvula de mariposa se abre, ¿no? Entonces, cuando yo acelero, si ustedes pueden observar, lo que controla es el acelerador, pues es la mariposa de obturación, se acelera. Otro que sería, como podemos observar, la presión del colector, esto que tenemos acá, ¿no? La presión se acelera, se aumenta, la presión de aire, pues, y lo que vemos, la masa de aire calculada, pues también se aumentaría, ¿por qué? Porque estaría ingresando más aire, ¿no? Pasando a lo que es a la siguiente pregunta, pues vamos a ver, al ver qué pasa cuando se aumenta la temperatura. ¿Qué sucede con la masa de aire calculada cuando la temperatura de aire aumenta? Vamos a ver qué pasa con la temperatura calculada. Podemos observar, aquí vemos eh, la masa de aire, perdón, la masa de aire se disminuye y la temperatura del colector pues aumenta. Una vez que aumenta la temperatura, pues la masa de aire se disminuye, como pueden observar, ¿no? Se va disminuyendo. Entonces quiere decir que la masa de aire calculada pues disminuye una vez que la temperatura en el sistema de admisión pues aumenta, ¿ya? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta del sistema de admisión. Luego tenemos eh, ¿qué sucede con la masa de aire calculada cuando la presión de aire exterior aumenta? Cuando hablamos de la presión de aire exterior, ya estaríamos hablando después o antes de sí, de la mariposa de operación. Si yo aumento la masa de aire, la presión, perdón, aumento la presión de aire, pues ¿qué pasa? La masa de aire calculada se aumentaría, ¿no? Como se puede ver. La presión del colector también se aumentaría. Pero ahorita se me está preguntando de lo que es qué pasa con la masa de aire. Entonces, la masa de aire calculada pues aumenta. Ya cuando hablo de una presión de aire exterior, ¿qué pasa cuando hay más presión atmosférica? Puede decir sí, ¿no? Muy bien. Pasando a lo que es al siguiente capítulo, vamos a hablar de lo que es el método de volumen de lo que hablaríamos, sí, el medidor de flujo de aire. Ya, este es un sensor de flujómetro. El volumen de aire, pues aspirado por el motor, o medidor de flujo de motor de aire. La temperatura del aire, que sería un sensor que incorpora el flujómetro. Para la mariposa se mide cuando se utiliza este método. No se mide la presión del aire. Para ello se utiliza una presión de referencia de un bar. Entonces la computadora sabe que cuando nosotros hablamos de presiones de aire, la computadora al saber que tiene el flujómetro, pues se basa en la presión de un bar de aire que estaría registrado en sí en su memoria ROM, que todo funcionamiento pues se va a basar con un bar de presión, ¿no? Según la presión atmosférica. Entonces, como podemos ver, dice aquí tengo una pregunta igual. El sensor de temperatura de aire se encuentra generalmente en el medidor de flujo de aire. ¿Dónde estaría el sensor de temperatura? Pues yo creo que sería este sensor de temperatura de aire. Entonces este sensor MAP, más conocido como sensor de medidor de flujo, utiliza un sensor de temperatura, ¿ya? El cual trabaja cumpliendo dos funciones: controla el flujo de aire que ingresa al motor y controla también la temperatura de aire que ingresa al motor para el funcionamiento, ¿no? Vamos a pasar al siguiente capítulo, donde dice método de flujo de masa. Este método mide la masa de aire directamente utilizando el caudalímetro.
La masa de aire se debe ajustar ligeramente en función de la temperatura del aire de admisión, que sería el sensor de temperatura de aire, debido a una ligera inexactitud. Entonces quiere decir que este método de flujo de masa de aire, pues en sí es un sensor que controla, pero no exactamente al 100%, ¿ya? Entonces se basa también a lo que controla el sensor de temperatura. Como podemos ver acá, vamos a llevar lo que es perdón, vamos a ver lo que es el sensor flujómetro ya. En sí este sería el sensor método de flujo de masa, ¿no? Vamos a ver lo que es el sensor en sí de masa de aire. Vamos a controlar con un sensor de masa, ¿ya? Y vamos a ver con un sensor de temperatura. Vamos a ver si estamos en lo correcto, ¿ya? Muy bien, eso es correcto, me dice. Cuando hablamos de un método de flujo de masa, ya anteriormente hemos hablado de lo que es el sensor más conocido como el caudalímetro, pero ahora vamos a ver un método de flujo de masa. Este método pues mide la masa de aire directamente utilizando el caudalímetro, la masa de aire se debe ajustar ligeramente en función de la temperatura del aire de emisión, que sería el sensor de temperatura de aire, debido a una ligera inexactitud. Cuando nosotros hablamos de sensor de temperatura, pues estaríamos hablando de este sensor, ¿ya? Que vemos acá, más el flujómetro, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Método de flujo de masa. Cuando se utilizan unos botones, o sea, cuando se utilice un sensor de masa de aire, pues hay que saber que este sensor, bien se dice, no es exacto al 100%, pero determina cuánto de aire se ingresa al motor. ¿Qué sucede cuando aceleras? Vamos a ver. La presión del acelerador, vamos a acelerar y vamos a ver qué está pasando con el acelerador. Creo que en primer lugar el cuerpo de aceleración, ¿no? La mariposa estranguladora se abre. Luego, pues la señal de caudalímetro pues también se aumenta y la masa de aire calculada también se aumenta, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Vamos a ver si estamos en lo correcto, pero creo que no. Bueno, creo que vamos a ver la masa de aire permanece igual. Creo que la masa de aire, no. Entonces vamos a ver lo que es entonces estaríamos, aquí hay algún problema, hay un problema. El problema sería que pues estaría yo desacelerando el motor. Por eso dice, ¿qué pasa cuando yo se acelera? Entonces ahí vamos a ver cómo estaría a fondo y pues posteriormente tendría que ver la masa de aire, pues medida permanece igual, la masa de aire medida aumenta la temperatura, entonces la masa de aire pues aumentaría. Entonces esta sería mi respuesta. El problema era que no estaba acelerando, por eso me daba como falla. Pues bien, pasando a lo que es la siguiente pregunta, pues dice, hablando de lo que es el método de flujo de masa, ¿no? ¿Qué sucede con la masa de aire calculada si la temperatura de aire pues, exterior aumenta? Cuando hablamos en sí de la temperatura de aire, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la masa de aire? En muchos casos la teoría nos dice que cuando la temperatura de aire aumenta, la masa de aire pues disminuye, ¿no ve? Eso es lo que se dice. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando la presión de aceleración, bueno, cuando la temperatura de aire aumenta, ¿no? Entonces vamos a ver la práctica. Pues vamos a aumentar la temperatura y vemos que la masa de aire va disminuyendo, ¿ya? Entonces mi respuesta sería, la masa de aire calculada pues disminuye, ¿no? Esa sería mi respuesta correcta. Entonces lo voy a poner a temperatura por si acaso y voy a ver si es correcto. Y como último tenemos una última pregunta del método de flujo de masa. ¿Qué sucede con la masa de aire calculada cuando la presión de aire exterior aumenta? Entonces, cuando yo hablo de una masa de aire exterior, ¿qué sucede cuando la masa de aire calculada
cuando la presión de aire exterior aumenta. Se dice que cuando la presión de aire aumenta, pues la masa de aire que hace aumenta. Eso es lo que dice en sí la teoría. Vamos a ver si es lo correcto. Voy a poner la presión de aire atmosférica, pues están viendo, la presión de aire aumenta y la masa de aire calculada pues también aumenta. Entonces mi respuesta correcta sería la masa de aire aumenta, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar lo que es el método de velocidad del motor y posición de la mariposa. Cuando hablamos de la masa de aire aspirada con respecto a la posición de la mariposa y la velocidad del motor, se ha determinado en fábrica a continuación. Estos datos de referencia pues se almacenan en la unidad de control. La unidad de control mide la posición de la mariposa y la velocidad del motor y obtiene la masa de aire correspondiente de la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de masa de aire, ¿ya? En sí, de acuerdo a la posición de la mariposa de obturación y la velocidad del motor, pues esto se determina, pues bien sea de lo que es, se determina pues desde el funcionamiento de la Q en sí, todo está almacenado en la memoria, ya de acuerdo al ángulo de la posición de la mariposa y a lo que es las revoluciones. Entonces, según eso, pues la computadora determina todo lo que da el tiempo de inyección de combustible y el avance o el tiempo de encendido, ¿no? El tiempo inicial de encendido del motor. Como bien dice, la mariposa controla, pues, en sí el control de la unidad de control, perdón, mide, pues, la posición de la mariposa y la velocidad del motor. Para eso, pues, también obtiene la masa de aire y se da el tiempo de encendido y el tiempo de inyección y el tiempo de encendido, más que todo. La masa de aire pues debe ajustarse, como dice, a la temperatura, no se incluye los cambios en la presión de aire exterior. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la masa de aire se basa en sí, en la temperatura de aire que genera para en sí, que genera le podría decir el ambiente y pues también depende mucho la temperatura del motor, ¿no? Como podemos observar, ¿qué sucede cuando se aceleras? ¿Qué sucede cuando aceleras? Eso vamos a ver ahora con el sensor de masa, perdón, con el sensor de velocidad. Vamos a ver qué pasa cuando aceleras el motor. Vemos el ángulo de la mariposa y la masa de aire calculada. Ambos se aumentan, ambos suben. Quiere decir que al acelerar, pues, estaría ingresando más, estaría abriendo la mariposa a tope y pues también la masa de aire pues aumentaría, ¿no? Ingresaría más aire, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La temperatura de aire aumenta, el ángulo de la mariposa aumenta, la masa de aire calculada aumenta. Entonces mi respuesta sería estas dos, ¿no? Creo que sí es la correcta por el hecho. El ángulo de la mariposa aumenta. Ah, perdón, estaba olvidando. El ángulo de la mariposa aumenta. La masa de aire calculada aumenta. Entonces, puedo ver que estaría hablando. La temperatura de aire aumenta. No lo veo la temperatura. Pero vamos a ponerle a ver qué dice. Creo que no. Vamos a ponerle a ver por si acaso. ¿Qué dice? No. Es algo ilógico. Está creo que sí. Correcto. Entonces, lo que pasa cuando acelero a fondo el motor con este sistema de velocidad de posición de la mariposa y de lo que es el sensor de revoluciones, pues la mariposa, la temperatura del aire no, sí no aumenta, el ángulo de la mariposa sí aumenta, la mariposa de aire es calculada, pues también aumenta, ¿no?
perdón, la masa de aire calculada también aumenta. O sea, estos dos, el ángulo de mariposa y la masa de aire. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Cuando vemos en sí, ¿qué sucede con la masa de aire calculada si la temperatura de aire exterior aumenta? Entonces, aquí me dice que aumente la temperatura de aire exterior con los botones. Vamos a aumentar la temperatura de aire para ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la masa de aire? Entonces, sabemos que la masa de aire, cuando el motor está frío, o bueno, cuando el sistema está, cuando la temperatura exterior pues está a 0 grados, se mantiene constante. Cuando está eleva la temperatura, pues quiere decir que esa masa de aire pues disminuye a la mitad. Entonces, aquí como vemos, pues ya aumenta la temperatura exterior y la masa de aire disminuye, ¿no? Entonces, vamos a poner la masa de aire disminuye. Mi respuesta sería, ¿ya? Creo que también me falta algo aquí, la temperatura. Voy a aumentar la temperatura para que me salga correcto. Ahora sí, creo que sí. Bueno, seguimos con el método de velocidad del motor y posición de la mariposa. ¿Qué pasa con ¿Qué sucede con la masa de aire calculada cuando la presión de aire exterior aumenta? ¿Qué pasa con la masa de aire calculada cuando la presión de aire exterior aumenta? Vamos a ver qué pasa con la presión de aire. Entonces aquí me dice que qué pasa con la presión. Entonces vamos a ver con la masa de aire. Creo que se mantiene. La masa calculada aumenta. En sí sería, se aumentaría. Pero vamos a ver. Voy a hacer la prueba con la primera. Creo que no es correcta. Entonces sería la masa de aire calculada permanece igual. Tampoco no. Creo que no. A ver, vamos a ver. La masa de aire. Creo que sí. En sí sería la masa de aire calculada permanece igual. Por el hecho de que, por el hecho de que en sí la presión de aire, la presión atmosférica pues aumenta, entonces quiere decir que la masa de aire calculada permanece igual, por el hecho de que todo estaría dependiendo pues del cuerpo de aceleración, ¿no? Si en caso que pues el, el- se abra la mariposa y el pistón succione, pues en sí se va a mantener un valor igual y de igual manera que cuando el motor, la presión esté de baja o más alta en presión atmosférica, ¿ya? Dice, por lo tanto, la masa de aire medida no coincide exactamente con la variación de la presión del aire, ¿ya? Entonces la masa pues se mantiene. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, Bueno, yo creo que hemos terminado con lo que es el sistema de inducción de aire. Hemos visto lo que es el método de velocidad del motor y la presión de la mariposa. Hemos visto también lo que es el método de flujo de masa, ¿ya? El método de volumen, el método de presión, el método de medición de la masa de aire y llegamos al principio, ¿no? Donde estaríamos hablando de lo que es el sistema de inducción de aire, cómo funciona, cómo trabaja, qué tipo de sistema lleva, componentes, sensores, cuáles son los que controlan y por qué lo controlan en sí, la cantidad de aire que ingresa al motor. Acá como podemos ver un motor 4 en línea, ya donde determina todos sus funcionamientos están basados a lo que son los sensores para determinar cuánto de aire ingresa al motor y pues proceder para el tiempo de encendido y el tiempo de inyección que se da en todos los vehículos a combustión interna a gasolina. Eh, bueno, con todo esto pues culminamos el sistema de emisión de aire. Ya posteriormente pues estaremos hablando de otros sistemas. Hasta aquí pues culmino mi función. Ya vamos a ver otros sistemitas, el cual vamos a estar pasando los videos. Bueno, con esto me despido. Gracias.